¿Cuántas veces escuchamos en el último tiempo las expresiones saternidad, identidad, maternidad y paternidad trans? Hoy se lo preguntamos a él, Máximo, quien lo cuenta en primera persona, y así nos acerca más a pensar la teoría del psicoanálisis y las diversidades desde sus protagonistas. Esto es Psicoanálisis Disidente. El inconsciente no nace heterosexual. Máximo, ¿cómo estás? Bien. Gracias por venir. ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, ¿cómo estás viviendo este momento actual, este contexto y el activismo? ¿Qué pensás? En este momento, y la verdad que cambió mucho, o sea, pasamos como de estar en un momento muy en la cresta de la ola, o sentir por ahí que teníamos márgenes de institucionalidad como para poder movernos de otra forma. Y bueno, la verdad que ahora es como que estamos en un momento medio que te invita como a apagarte un poco o a esconder un poco las banderas, pero creo que es cuanto más tenemos que fortalecernos como redes y también, bueno, obviamente con ciertos cuidados y recaudos, pero nada, volver a las bases, o sea, de nuestros activismos, de donde surgió todo lo que tenemos a nivel institucional también, lo que pudimos lograr a nivel institucional. Volver a la base de nuestro activismo, de nuestros espacios donde surgieron todas nuestras ideas que después tuvieron márgenes de institucionalidad más amplios. Estamos, me parece que resurgiendo más desde la base. Deberíamos. Sí, deberíamos. ¿Por qué pensás que se está dando esta situación que parece... Bueno, mucha gente, viste, que reclama que aparezca más la militancia, el activismo, y parece como si estuviese en pausas, ¿no? Como algo que se está gestando de manera silenciosa. ¿Con qué crees que tiene que ver eso? En el sentido de estar más ocultos, ¿decís? Sí, esto que decías, como sí. que hay algo que quizás uno ve de otro modo, otros tiempos en donde estaba más presente la militancia, el activismo, donde era más visible quizás. Sí, o sea, también me gusta pensar como que hubo momentos donde tuvimos mucho margen de institucionalidad, mucho auge de leyes, digo institucionalidad en el sentido de estar en boca de lo legítimo, de lo que estaba políticamente correcto, y creo que nada, como que es un movimiento medio pendular también, como que estamos en los extremos y que quizás tenemos que volver a eje, obviamente tener nuestras autocríticas, todo, pero no olvidarnos también de nuestra propia memoria colectiva, de dónde venimos, de los feminismos, de los transfeminismos, de los armarios si se quiere, de cómo nos fuimos tejiendo antes de estar en un margen de legitimidad, porque esa es nuestra esencia en realidad. Claro. Creo como que, no sé si la palabra es, nos comimos una curva de cierta institucionalidad, legitimidad, de ser políticamente correcto, de tener un aval en la sociedad civil con todo lo que venimos haciendo. Y en este momento en particular, bueno, quizás es más hacia adentro, sentar bases, volver a dónde está nuestra chispa, lo que nos encendió, lo que nos dio lugar para después llegar a las leyes y a la institución, digamos, a las diferentes instituciones. Sí. No sé si era, o sea, obviamente es un momento muy duro y estamos en un momento muy complejo, pero no hay que ver solamente esa parte. Me parece que nosotros somos muy resilientes en lo que hacemos y vamos a saber cómo resurgir desde otra forma. O sea, la forma de atravesar este momento tan difícil es quizás desde la construcción de algo, desde quizás como un tiempo en donde, no sé, sea de otra forma, o sea, no tanto tan expuestas, sino como desde la reunión más en lo, como para adentro quizás, y la construcción de qué sé yo, de algo que se va sembrando para que luego eso se vea o se pueda, en otro momento quizás mejor, que se pueda visibilizar. Sí, creo que el avance, digamos, de lo que es
la extrema derecha, o sea, nosotros siempre fuimos históricamente como vos lo sabes muy bien, o sea, como el chivo expiatorio Claro. de muchas miserias, de muchas cuestiones, sobre todo cuando hay cuestiones de crisis, cuando hay cuestiones de crisis económica, siempre nosotros, las personas subalternizadas, siempre somos las que estamos en el foco del peligro. Creo que sí tenemos que tener precaución, me parece que eso no es tampoco tener miedo ni ocultarnos, pero que algo de esto iba a suceder de alguna forma por nuestros propios avances también, ¿no? ¿Vos crees que sí? ¿Te Yo creo, esperabas esto? sí, creo que sí, creo que desde varios espacios nos esperábamos que alguna reacción, ¿no? Desde Sí. entre tanto avance que hemos tenido. Pero nosotros estamos, o sea, yo no creo que sea un retroceso, sino que como pienso, Es parte desde un lugar del de un movimiento. pensamiento más pendular, decir, bueno, Claro. estamos en extremos, vamos a volver a eje y tenemos que volver también a sentar nuestras propias bases, quizás más sólidas. También hubo un momento de mucha expansión, yo lo viví mucho a nivel político, de expansión, de inclusión, de integración, como si todo sale en un mismo momento y cuando sale hay que agarrar y aprovechar ese momento, ¿no? Y ahora quizás es un momento como de pulir algunas formas nuestras también. Porque en esa expansión, o sea, de repente digo expansión del activismo, expansión de los feminismos, transfeminismos, incluso a nivel académico, a nivel territorial, como que a nivel legislativo, como que empezamos a expandir. Y en ese auge quizás uno va perdiendo el eje, no es un momento más introspectivo, es decir, bueno, quizás esto no estaría sucediendo, quizás no podríamos ver hacia adentro qué está pasando, qué bases tenemos que tener más sólidas, porque también por algo sucedió todo esto, Ahora, ¿no? Si hemos perdido esto que mencionamos, la batalla cultural, si tenemos que trabajar más a nivel educativo, qué nos pasa con la juventud, si... Nada, tenemos que hacer no sé si una autocrítica solamente, pero sí como un proceso más interno y más sólido de sentar otras bases. Claro. Como que siento como que fue muy expansivo todo, al menos estos últimos años, y bastante al extremo también, ¿no? Yo vengo de la década del 90, quizás parecía que nunca iba a suceder y de repente sucedieron un montón de cosas juntas en muy poco tiempo y en algún momento iba a haber un freno. Claro. Creo, ¿no? Que esto es una reacción, digamos, una reacción muy complicada, muy violenta, muy odiante, pero tampoco podemos ser ingenuos ni ingenuos de que eso está y que tenemos que trabajar por ahí más sólidamente por ahí para tomar más fuerza, más... o más conciencia también. O más conciencia. Más conciencia, ¿no? De y qué ver hacemos de qué modos, para adentro. De qué modos, ¿no? Porque pensaba, bueno, publicaste un libro... Sí. Un libro que recomendamos mucho, que es un gran aporte, me parece, para que todo el mundo tiene que leer este libro, que es muy, muy interesante, me parece, ¿no? Y que en el libro, ¿cómo surgió? ¿Cómo fue la idea de escribirlo? Recopila, bueno, el libro hace un poco mención, es un trabajo de asentar, ¿no? Algo, ¿no? Cuando uno escribe, estás asentando tus ideas, ¿no? Porque esto recopila 6, 7 años de mucho activismo, de esto que mencionaba, como muy expansivo, muy hacia afuera, visibilidad, notas periodísticas, pensarnos también todo lo que fue el activismo de las identidades, la identidad trans, el auge de las identidades no binarias, esto LGBT que se fue ampliando cada vez más y que también nos hace la diversidad dentro de la diversidad. Y de repente la idea del libro fue, bueno, tenemos, al menos yo lo sentí de esta forma, más allá de dejar también algo para las próximas generaciones y para mi hija. Bueno, esto tiene que estar plasmado en algo que no sea solamente una nota periodística, infinidad de conversatorios, notas, nada, poder tener un material que se pueda,
que trascienda de otra forma, ¿no? Incluso desde lo analógico, o sea, no tener que estar con lo virtual, con la red, con el activismo. Digo, esto recopila años que fueron... Y esto te invita a sentarte y leer, y a mí también me invitó a escribir nuestras propias teorías, y al ser un ensayo, que fue la propuesta dentro de lo que es la colección, que pueda leerse tanto a nivel académico como lo pueda leer también cualquier persona que necesite por ahí nutrirse de otras ideas, como que pueda dialogar en diferentes ámbitos, o sea, es un ensayo. Claro, eso es lo que me parece muy valioso, porque además vos ahí haces referencia a la justicia epistémica, no sé si querés ampliar un poco de qué se trata, porque me parece que esto de producir material, ¿no? Como hablamos siempre, acerca de nuestras vivencias, o sea, que pueda partir de nuestras propias experiencias, tiene como otro valor. Sí, es como bastante... Es bastante polémico, digamos, pensar que siempre fuimos los focos del análisis y que vos puedas a través de tu propio análisis generar teorías. Me parece como que da un vuelco en lo que es esto, la justicia epistémica, ¿no? Nosotros no estamos del lado de los que producen la teoría, sino de quienes son analizados. ¿Y qué pensás? Entonces cambia el foco. A mí la colección, se enmarca el libro dentro de una colección que es Justicia Epistémica, de una editorial que edita personas sobre todo trans, con mucho énfasis también en las transmasculinidades. Los libros dialogan entre sí, tienen una línea histórica que tiene que ver, por ejemplo, con la campaña del aborto, por eso digo, el feminismo, los diálogos dentro del feminismo, de nuestra participación en el deporte, porque hay uno que habla sobre el deporte. Yo soy trabajador social, otro colega hace un libro sobre el trabajo social en el campo de la salud mental y cómo nosotros somos objetos de estudio y cómo nos posicionamos como trabajadores. Él menciona la inesperabilidad nuestra de identidades trans dentro de los espacios de trabajo. Cuando vamos avanzando entre lo que es el concepto de paternidad trans, sobre todo la paternidad trans, yo también ahí pongo eje en la crianza sin género, pero el concepto de lo que es ser una paternidad trans o una saternidad, ahí hablamos de otra institución que es la familia. Claro. Y cómo la identidad modifica, digamos, la institución familia también. Entonces, de alguna forma, lo que siempre está dialogando es que nosotros no estamos del lado del objeto de estudio, sino que estamos conversando con las instituciones que nos han puesto del lado del objeto y no del lado del sujeto. Claro. ¿No? Yo me puedo identificar a mí como una persona trans, no binaria, y en base a eso hablar de una identidad que es la paternidad trans o la saternidad, ir tocando las identidades dentro de la institución familia, como por ejemplo el libro anterior va a tocar cómo es ser un trabajador social dentro de un sistema, pero ser trans. Y habla de la inesperabilidad de esa persona, ¿no? Como que yo estoy atendiendo a una persona trans siendo yo trans, pero el sistema no me espera a mí del lado del trabajador, me espera del lado de la persona que viene a consultar. Este libro en particular va a hablar de la institución familia, en el caso puntual de la paternidad trans, pero yo también, digamos, los libros son autores que han pasado por la academia, teniendo un título de grado o no, pero yo como trabajador social también me vi en ese lugar de atender a una persona que de repente, yo digo, ¿cómo me posiciono? Porque en algún punto la referencia mía identitaria es tan fuerte que la persona se acerca a mí no solamente por mi identidad de trabajador social, sino también por mi identidad trans y por mi identidad de paternidad. Claro. Y yo no puedo como dejarlo de lado. Claro. Y en esto que vos mencionabas de lo subjetivo, que sobre todo en el campo de las ciencias sociales, a mí me pasaba que me decían, bueno, vos vas a entender algo más de esta persona por tu referencia identitaria,
pero de repente también se cuestiona después que es subjetivo lo que vos estás haciendo. Entonces como que decís, bueno... Pero también lo tenés en cuenta, o sea, porque esto también te pregunto porque es algo que aparece mucho en el psicoanálisis con los analistas a veces y las analistas que cuestionan, ¿no? Como, bueno, pero entonces una crítica a veces es que entonces todas las analistas o todos los analistas tienen que pasar por todas las experiencias para atender a las personas, ¿no? Como cuestionando a veces que no es lo mismo un analista que pertenece a la comunidad disidente que alguien que no. Entonces se cuestiona como, no, bueno, pero entonces esto no es el psicoanálisis porque hay que atravesar todo. Pero a mí me parece que no es válida la crítica porque esto va más allá o sea, esto tiene que ver con la identidad, tiene que ver con el sufrimiento, tiene que ver con un montón de cuestiones que son distintas quizás a otro tipo de experiencias y en donde a veces, por supuesto que se puede ser analista, atender a pacientes LGBT sin pertenecer a la comunidad, pero no dejándola de lado. O sea, yo digo siempre, bueno, hay que traer a las personas, o a la teoría, por eso digo que es valioso este libro, a la teoría de las disidencias, para pararse desde ahí en todo caso, ¿no? Entonces, me parece que a veces esa crítica de dejarnos de lado es otra forma, en definitiva, del blindaje que tiene la heteronormatividad o la cisnorma, de dejar a las disidencias por fuera. Sí, también, y es lo que mencionás, a las disidencias, porque después analistas o en mi caso trabajadores sociales, Claro. que tienen, no sé, cierta hegemonía, yo no sé si dejan por fuera sus identidades a la hora de trabajar. Claro. Digo, ¿no? O sea, también están nuestros saberes situados, nuestra propia reflexión, digo, yo soy docente, fui maestra y soy también trabajadora social. ¿Por qué tendría yo que sacarme identidades a la hora de atender a una persona? Cuando ese saber incluso me nutre más para poder hacer una buena intervención. Claro, A conveniencia de quién también, ¿no? Claro. Porque mía seguro que no, capaz que es más a conveniencia institucional. Y si profundizamos más en el análisis, yo ahora estoy en el ámbito legislativo, pero yo trabajé en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud, y de repente también, sí, es complejo poder trabajar con tu propia identidad. Trabajé en un consultorio para personas LGBT más, y también yo veía la estructura por ahí cisexista y los cuestionamientos que yo podía hacer, y capaz que no eran muy bienvenidos, pero por una cuestión de que yo lo puedo ver de los dos lados también. Claro. Realmente lo podía ver. ¿Te sentís a veces como presionado o obligado a borrar tu historia o partes de tu historia? Siempre, no lo permito. Creo que también, digamos, poder tener un libro sobre paternidades trans, que o sea, siempre menciono que es un libro colectivo, porque al menos mi idea fue siempre hacerlo lo más colectivamente posible con todos estos años de activismo de paternidades, mencionando de dónde venimos, o sea, claro. Y precisamente dejar una huella que no nos borre. Claro, y algo... Si no es como todo el tiempo empezar otra vez, o sea, cuando te ponen siempre en el lugar de vos sos la primera persona, para nosotros tiene un costo de volver... Como que no existe antes, es algo que antes... Sí, también es una excusa para no aprender. Claro. En cambio, poder producir un material, digamos, primero que a mí, como educador o capacitador, que también tengo ese rol en la sociedad elegido, ¿no? Pues no podría no elegirlo. Bueno, yo no tengo por qué reiterar lo mismo. Podés sentarte y aprender y leer. De otros. Porque si no, claro, siempre está, bueno, pero no hay material, bueno, pero no hay teoría, bueno, pero no tenemos, bueno, pero no conocemos. Claro, es interesante. Si nosotros no empezamos a producir conocimiento, primero está siempre esto, bueno, otro lo va a producir sobre... Igual yo no tengo un problema con que las personas cis produzcan conocimientos sobre personas trans, porque va a suceder y está bien, no es una cuestión... Claro, pero escuchando a personas trans. Escuchando, produciendo, nutriéndonos de nuestros análisis, no dejando por fuera. Claro. Pero ¿qué pasa cuando una persona trans produce conocimiento? Claro. Desde su experiencia y también desde la experiencia de otras personas trans. Bueno, eso va... Y el acceso que tiene a
a difundirlo, ¿no? También. Con respecto al tema que veníamos hablando, ¿no? de la identidad o a partir de la teoría de nuestras experiencias, de nuestras propias experiencias, en tu libro decís, ¿no? que a partir del deseo de tener un hijo, hay algo ahí que sentís, esto me parece muy valioso, muy interesante, con respecto a la identidad que vos decís en tu libro, me corrió dos categorías, de mujer y de madre. ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue? Y ahí estuvimos pensando, yo repensando un poco el concepto de la identidad filiatoria, que bueno, esbozamos ahí un glosario alternativo de lo que es la identidad, ¿no? Porque la identidad a mí al menos me sucedió primeramente una identidad que tuvo que ver con mi deseo erótico, si se quiere, o sea, el deseo de la orientación sexual, que uno dice que también lo identifica como identidad política, puede decir, bueno, soy lesbiana, pero cuando la identidad tiene que ver con tu identidad de género, no hay margen de que, al menos lo que yo fui viendo en mí y acompañando otros procesos, cae el hecho social de la identidad. De repente yo no puedo ser Máximo si otro no me reconoce como Máximo. Es un hecho social. Es un hecho social, ¿no? Digo, y vincular. Nosotros trabajábamos, por ejemplo, las transiciones de género como un hecho social. Decíamos, bueno, o sea, en este espacio podemos trabajar la transición de esa persona bien como un hecho social, ¿no? O sea, necesito que una grupalidad me reconozca en este nombre que yo elijo, me reconozca como cuando uno se recibe, ¿no? Debe pasar como psicóloga, es una identidad nueva, todavía no sé, hasta que yo la afianzo y digo, es mi identidad ser psicóloga, ¿no? Es mi identidad ser trabajador social o trabajadora o trabajadori, pero la identidad se afianza como un hecho social, o sea, de repente el otro me lo tiene que reconocer. No sirve que yo solo diga soy Máximo si la sociedad no me reconoce como tal. Y eso se afianza después, bueno, con el documento. Y la identidad filiatoria que tiene que ver con la fuga también de cómo yo voy a criar. Porque de repente yo pasé, por ejemplo, de ser tía a ser tía a ser tío con mis sobrinas, con la más grande sobre todo. O sea, vos lo hablas como un duelo, la identidad también con la transición. Sí, hay un proceso de duelo en el sentido de liberación de algo y un proceso profundo hasta que uno... Yo no creo tanto en el duelo como muerte en el sentido de algo... que no existe más. Lineal. ¿No? Claro. En el libro hablo del pensamiento circular, que para mí va en la línea del pensamiento no binario, ¿no? Porque que incluso en el año pasado en la Feria del Libro lo tomamos como pensamiento trans, hablábamos también de pensamiento trans, en vez de pensamiento no binario, pensamiento trans. Y me preguntaban, ¿qué sería el pensamiento trans? Bueno, no pensar en términos tan binarios, claro, ¿no? Quizás. Entonces, si vos me decís duelo en el sentido de, bueno, el duelo es esto y listo, lo procesaste y ahora es algo nuevo, no. Si vos me decís el duelo como un proceso de dolor, de transformación profunda, de resignificación, de algo que no vuelve a ser lo mismo nunca más, pero que a su vez tiene algo de lo anterior. Porque a mí me parece interesante esto. Sí. No el duelo en el sentido de, bueno, te borro de tu propia historia y a partir de ahora hago una perfo donde vos sos Máximo y borro todo tu recorrido. Me parece súper interesante porque se ve mucho en el colectivo, en la comunidad, ¿no? LGBT, esto que vos decís, como borrar la identidad, la historia anterior. Es un proceso de profunda resignificación. O sea, una persona se haga una transición de género, una transición identitaria, que puede ser hormonal, que puede ser corporal o no, ¿sí? Obviamente, o sea, va a haber un proceso de realmente una profunda resignificación de lo anterior. Sí. No vuelvo a ser la misma persona, ¿no? Claro. Porque por algo estoy corriéndome de ese lugar. Pero desde un lugar dinámico. Pero desde un lugar que integra lo anterior. Claro, claro. No que lo excluye a conveniencia de no poder... En ese proceso, volviendo a lo que me decía esto de la fuga de otras identidades, sí. Y claro, porque a la hora de ocupar otro rol en la sociedad, ¿no? Que tiene que ver con la maternidad o la paternidad, y una palabra que me encanta, que es la saternidad. Digo, yo también estoy posicionándome a nivel social con una identidad que tiene que ver con mi filiación. Yo puedo ser hermana, hermano o hermane, puedo ser tía, tío, tíe, puedo ser padre, puedo ser madre, en términos binarios, pensando en una familia cis,
Pero yo digo, no, yo voy a ser papá trans, es otra cosa. Pero ahí te pasó algo distinto a la hora de buscar a Kai, Sí. ¿no? de tener el deseo de un hijo, que ahí sentís que hay algo de la identidad. O sea, eso me parece interesante. El momento desde un lugar de una función. y se construyó a nivel terapéutico también. Claro, eso en el sentido de yo soy una persona que hago terapia y tuve procesos terapéuticos iatrogénicos, realmente, o sea, me han patologizado en términos muy binarios, incluso para poder trabajar profesionalmente sobre mi propia comunidad. Me lo patologizaban, esto que hablábamos al principio, de que bueno, no sé si está tan bueno que vos, bueno, yo igual obviamente no hice caso a nada, porque mi tesis la hice sobre familias homoparentales, o sea que me aboqué a trabajar sobre mi propia comunidad, pero también lo patologizaban, ni que hablar de lo que era la identidad de género, ¿no? O sea, pero el proceso, en una muy buena terapia, porque no todas las terapias son así, pude construir las dos cosas. Entonces, y me acuerdo que lo primero que a mí me jugaba era mi propia identidad, porque yo decía, yo quiero tener un hijo, hija o pero hije. no como madre. No. Claro. Ahí fue cuando yo caí más sobre mi identidad. En el momento de Eso pensar me los parece- métodos, eso en me el parece pensar muy los cuerpos. interesante. Y mi psico me había comentado en su momento, bueno, le digo, no tengo palabras, le dije. No Sí. tengo palabra para construir cómo voy a yo criar, si no sé mi identidad de género, cómo crío. Si todavía yo no, encima es el yo soy, ¿viste? No es Sí, el yo deseo, es el yo Pero soy. me parece muy interesante que Y a me partir dijo de un... adre. Ajá. Bueno, digamos adre, al menos acá en terapia. Nos Está reímos bueno. mucho de decir Me adre. pareció a Sadre, pero... No conocía claro, todavía a sadres, no conocía la Claro. palabra. Y me dijo adre. claro. Y dije, es horrible la palabra. Me dice, pero bueno, pero te va a servir, me dice, para desligarte. Sí. Como, claro, después De madre o padre, claro. van cayendo un montón de De hilos. lo binario, o sea, de lo binario. Claro, pero ¿cómo te desligas de lo binario si no tenés lenguaje? Es re complejo. Sí. Me dijo esa palabra. Y empezamos a jugar un poco con no dejar de lado. Y me dice, pueden ir las dos cosas en paralelo. Es difícil, obviamente. Podés construir una identidad, si eso se está sucediendo en este momento. Y también puedes construir tu crianza. Una Pensemos función. las dos cosas. Claro, pero me parece muy interesante eso, o sea, a partir de una función replantearse la identidad. O sea, Yo creo que está relacionado, por eso, bueno, el concepto de identidad filiatoria, porque también no es cualquier función, es una función de crianza. Y yo creo que por eso también crianza sin género impuesto, en el momento que, al menos siendo padre, madre, sadre, crías, lo primero que te preguntan es qué es. Si vos no sabés qué sos, vos estás cuestionando la identidad de género, ¿cómo crías? claro. A mí se me hacía muy complejo pensar si yo no tenía Tenías bien que definir, quién soy. hay algo de definir ahí que te presiona, o sea, la función te Nadie piensa que tampoco puede ser una persona trans. Digamos, el cisexismo prenatal, Claro. yo lo menciono en el libro. Bueno, eso también que está en tu libro, Sí. que me parece también súper interesante cómo pensaron tener un hije sin imposición de género. ¿Cómo fue eso? Porque me imagino además como lo difícil de hacerlo. Sí, fue más complejo de lo que uno piensa. Pero como los dos procesos fueron bastante juntos, o sea, Sí. yo estaba construyendo mi identidad de género, o sea, la estaba Claro. transformando y a su vez me estaba convirtiendo en adre, sadre, hoy día papá trans, Claro, ¿no? sí. Pero en ese momento también nosotros, digamos, con la mamá estábamos gestando a una persona. Y cuando a vos te preguntan, de repente, lo primero que se pregunta y la primer noción básica de la crianza, que lo mencionaba, es la performatividad del género, lo primero que les importa es saber qué va a ser. Claro. Porque así, En el embarazo. porque en base a eso van a ver qué regalo, qué no regalo, y en base a eso todas las cargas valorativas que ya conocemos. Pero que va a ser en base En base a a una eso. noción muy binaria. Es lo primario. Claro. El tema es que para alguien que está construyendo su identidad, que pregunte la sociedad constantemente qué va a ser, a mí al menos se me surgía decir, no lo sé. Claro, y en el libro decías, ay, como antes, que no sabían Y que era una sorpresa. le gustaba el efecto sorpresa. Pero no era eso. No era eso, era, o sí, no sé, capaz. Mm. Pero sí permitía tener un margen de libertad. En realidad, la idea, por así decirlo, ¿no? En un momento habíamos visto con la madre de Kai un stand-up que era una persona que hacía chistes, pero con su propia identidad, que era una identidad lésbica, pero una identidad lésbica masculinizada.
Y siempre decía como, ¿por qué? Dice, ¿por qué te masculinizás? Le decía a la sociedad, dice, porque quiero que los hombres tengan un buen modelo a quien seguir, decía. Y a mí me daba mucha gracia pensando en mi masculinidad trans, lo que decía esta lesbiana masculinizada. Y decía, ay, porque esto es grotesco, aquello es grotesco. Y decía, bueno, a mí me parece grotesco que una bebé calva tenga vincha. Decía cosas muy irónicas, pero muy graciosas, Claro, tocando de fondo lo que se hace con los bebés. Y a mí me quedó mucho ese claro. stand-up, lo que decía. ¿Cómo se impone tanto Decía, lo no te binario? estoy diciendo que no lo hagas. Y dijo una cosa que a mí me cayeron todas las fichas, que fue, Sí. ¿por qué no le damos un poco de tiempo? Y a mí me quedó. Dijo eso, ¿por qué no les damos un poco de tiempo a las niñeces para que construyan? ¿Por qué no probamos? Y eso fue lo Y que realmente hiciste. fue lo que hicimos, porque Kai es una nena, se define como niña cuando tiene lenguaje y define. Ahora se define como niño. Claro, y antes no definimos nada. Simplemente Claro, pero dejamos me que imagino, diga su identidad, esperaron. que es, claro, tal cual, Claro, fue que esperar. sí, que me parece súper interesante. Ahora Porque no no puedo. podemos criar, digamos, todos me decían, tendríamos que avanzar para aquellas paternidades, maternidades que no quieren imponer un género, Sí, que el Estado no marque, pero bueno, no de podemos acuerdo a la transformarlo genital. todo. Bueno, pero por eso me imagino, o sea, lo difícil que debe haber sido, o no, esperar ese proceso, ¿no? Que ella ahora. Sobre todo para la persona que gesta es difícil por lo invasivo que es el mundo ante la persona que gesta, ¿no? Porque Claro. todo el tiempo el que te tocan Te la panza, que te preguntaban que era nene pregunta. o nena Sí, en todo el ese tiempo. sentido la madre por ahí la pasó más difícil. Y decías, también contás en el Después cuando libro. nació también fue difícil. Claro, porque decías que la Nos gente. tocó la pandemia igual. Bueno, un Pudimos ahí tiempo como, distinto, claro, sí, un momento especial. Pero que la gente decía de acuerdo al juguete que tenía Kai. Si era nena todo el con. tiempo. Ahí está toda la performatividad, el pelo sobre todo. El nombre no marca género. Claro, Y la verdad que no marcamos, bueno, nuevamente, ¿no? Se marca a las identidades subalternizadas, se marca a las disidencias, se marca a las mujeres, lo sabemos, ¿no? O sea, el cabello, el aro, los el tacos. brillo, el rosa, todo lo que no entra dentro de la marca para un bebé o una niñez es varón. Claro, Kai era varón para claro. todas las Bueno, personas. tenía aros. Y no solamente nos pasó con Kai, sino con muchas amigas que criaron nenas, o sea, definidas nenas desde el momento de nacimiento, que de repente hacían más desde un acto más feminista, no tan pensado como crianza sin género impuesto, porque la nena se llamaba de repente, no sé, Julia, Sí, pero Julia no tenía ni aritos, ni pelo largo, ni brillo, ni trencita, nada, en los primeros años, por un acto más feminista, si se quiere, y todas pensaban que eran un varón. claro. Entonces ahí te das cuenta que la marca cae sobre lo femenino. Sí, sí, sí. Sí, como es ese guión que Hay se un guión. repite Y en y eso lo hay una performático. carga valorativa, porque también, o sea, era el canchero, el piola, Claro. o sea, cuántas novias va a tener. Y la nena, Había una claro. libertad en el movimiento mucho más grande, un permiso a moverse, a jugar, a explorar. No criamos una niña, si se quiere, los primeros años de vida. De hecho, Kai hoy en día dice, papá era varón antes yo. Yo soy trans, me dice. Ay, me muero, es buenísimo eso Porque que piensa. entiende lo trans como haber transicionado. Claro. Y me dice, Qué yo interesante. transicioné, me lo dice, es increíble lo que dice. No, Y no, me dice, porque yo buenísimo. antes era varón, ¿por qué eras varón? Porque tenía el pelo corto, pero vos sabés bien que las nenas pueden tener pelo corto. Claro, pero yo le digo eso, y la verdad que en la mayoría de los casos no sucede. Claro. No lo ve, o sea, por ahí ve una mujer con pelo corto, pero no está bien. Claro, responde a esta norma Responde a la norma, binaria, claro. claro. Sí, Entonces sí, sí. su perspectiva también es trans. Claro, claro. Sí, o sea, al menos con Kai, ¿no? Porque hay otras experiencias. Yo había leído en su momento, incluso hay escuelas donde se respeta que los chicos no tengan género al principio de sus años de vida. Eso donde Pero en el mundo ideal, ¿dónde sí, dónde hay ocurre? escuelas sin Hay género. escuelas. Que no sé si lo pusimos en el libro como una nota, lo buscamos en su momento, porque uno busca y dice, bueno, ¿qué Y estamos sí, haciendo? Pero la verdad es, fuimos, no es que, o sea, buscábamos hasta lo binario, decíamos, no sé, yo tenía por ahí un jardinerito, no sé, con unicornios, uno con dinosaurios, y vestíamos según. Mm.
Sí, el pelo nos cuestionaban bastante. Cuando estaba vestida por ahí, no sé, de rosa, decían, ¿por qué la pelan? Claro, Y claro, la no le verdad es que le cerraba, dejábamos no le más o cerraba. menos a un tamaño. Después fue eligiendo. Claro. Se identificó con el género femenino apenas pudo, lo Claro, identificó. esperaron hasta que aparezca algo del deseo de ella y de Sí, la elección. sí, yo le preguntaba. Le decía, ¿vos sos niña, niño o niñe? Y me decía niñe. Y después le encantó el género femenino. Ajá, Le encanta. qué interesante. Es una Vos niña. decías que como que hay algo, Es una nena, o sea, lo claro, sí, dice y sí, le sí. encanta ser nena. Le Como parece encanta. algo como más genuino, ¿no? Eso, como algo más que digo quizás la historia en general de cada uno que fue distinta con la imposición del género al nacer. Yo siento como que no, al menos yo, ¿no? Y en su momento con la mamá también, siendo pareja, nos pasaba en la primer guardería, sobre todo que fuimos para acá y que le hablaban como en ella, no decían, eh, o usaban distintos pronombres. Nos decían, estaban como medio asustadas en cuanto a cómo hablarle y le decíamos, pero díganle Kai. ¿Pero qué Claro, decimos? O sea, es el cumpleaños de ella es el cumpleaños de Kai, decíamos. No claro, hay mucho que agregar. sí, sí, Kai. O sea, sí, sí, hablale como quieras. Y, no, está bien, y que juegue con todo. O sea, háblenle como quieran. Ya va a empezar a hablar de sí. Lo va a ver que hay ellas, ellos, ellas. Va a decirse a sí mm. misma, mismo, misme. Estábamos esperando que se nombre. Y sucedió. Y sucedió y dijo, soy una nena. Claro, Yo hasta había pensado un baby shower más adelante. No nos dio la como, vida. No nos como, dio la vida. Habíamos pensado decir, bueno, ah, cuando se sí, nombre, digamos qué es porque lo dijo. está, Igual de está alguna muy forma bueno lo hice en las eso, redes. Dije, está muy tú querías una bueno. princesa porque ya sé, lo primero que dijo que era una princesa. Claro, como pensar en el baby shower más adelante en Claro, realidad. el punto No, es que yo no no cuando, sabía cómo criar tampoco, claro, ¿viste? O sea, me pasaba esto, hablaba con las maestras, le digo, yo entiendo que una familia cisgénero cría dentro de los cisgéneros, porque es lo que vos sí, conocés, o una familia heterosexual, si no conoce o no tiene apertura a la diversidad, no, capaz que no sabe cómo criar a una lesbiana o un varón gay, capaz que no sabe y está bien, porque es una familia heterosexual, al sumo tendrá que aprender. claro, Yo lo que le comentaba en ese momento a la maestra es, yo no sé cómo criar de otra forma, no sé criar dentro de ciertos sistemas donde yo mismo me fugué y la madre también. Entonces criamos con esta libertad, porque es la libertad en la que nosotros nos movemos. claro, habría que ver si el resto, Si es una persona heterosis lo va a decir. sí, Yo no sé criar a alguien dentro de ese sistema, porque claro, pero habría que ver no... hasta dónde el resto, esto que vos decís de saber criar una familia heterosis, hasta dónde es lo que sabe y hasta dónde no el sistema, digamos, no le permite pensar mucho más o romper con eso que sabe muy limitado. Me pasaba, por ejemplo, no sé, en el consultorio que trabajé, trabajar con adolescencias trans. Y por mi edad venían los padres, madres de estas adolescencias trans, y me decían, no, porque lo que le pasa, yo no entiendo, porque es tan nuevo. Y yo tenía la misma edad que la madre. Yo decía, no sé si es nuevo o vos sos heterosexual. O sea, Claro, realmente lo que claro, pasó es que nunca te topaste con la diversidad porque no tuviste necesidad. Como, no sé, sí, voy a decir un detalle, no sé, tengo sobrinas que son celíacas. Yo nunca entendí el universo celíaco porque no me pasó. sí. No voy a estar viendo Bueno, sobre está celiaquía lo y ahora entiendo importante. y soy celíaco, básicamente cuando estoy con ellas. Digo, como que también hay algo, digo, que quizás no es maldad tampoco, sino No, por no eso te pasó. lo importante No te pasó. de transmitir o de visibilizar las experiencias, ¿no? Para que todo el mundo las escuche. Tal cual. O sea, ¿no? Esto que decíamos, bueno, desde la experiencia de cada uno, ¿no? O sea, de cada persona que vivió, que vive esa disidencia, o sea, poder transmitirlo y quizás, no sé, ahí habría que ver con qué tiene que ver, ¿no? Pero que hay personas heterosis que son, Que no saben que son heterosis. claro, que es verdad, que repiten el guión, No o que saben. serán más, Hay gente que no sabe sobre qué es la heterosexualidad. claro, la repite, vos decís, Es heterosexual y no sabe qué significa la palabra heterosexual. A mí me ha sí. pasado estar educando o acompañando familias que yo le tenía que decir su identidad. Claro,
Bueno, es que ahí está bien claro esto de... Nosotros sabemos que somos homosexuales cuando el sistema nos marca como homosexuales. Y porque El hay un heterosexual trabajo capaz ahí que no enorme, sabe claro. que es heterosexual, Claro. no sabe que existe la heterosexualidad, ni que hablar la identidad de género de las personas cis. Muchas veces entienden que tienen una identidad de género porque conocen a una persona trans. A mí me pasó que cuando cambié el documento, mis amigas me decían, pero ¿qué el documento dice eso? Miralo el tuyo, le digo. Mira, Claro. no sabían que su documento dice F o M. Bueno, a veces quien pertenece a determinados privilegios no se replantea Tal muchas cual, cosas también, tal ¿no? cual, sí. Y decías justamente el cambio registral, ¿cómo es que hablabas de transicionar de adulto? Sí. O sea, ¿cómo fue el hecho de no tener el cambio registral antes de tener ACAI? Que vos decías, hay algo ahí de lo legal, ¿no? Que te complica o que te complicó. Sí, algunas batallas en la paternidad hay que soltarlas porque no podés con todo. O sea, yo no cambié, por ejemplo, la partida de nacimiento la dejé como madre. Dejé de lado algunos cambios registrales porque sentí también que tenía como que adaptarme a una norma binaria. Como mi autopercepción no es binaria y no estoy de acuerdo con la afiliación que van a ponerme, prefiero que diga madre. Eso lo solté. Claro, claro. Claro, es como que a veces el sistema se impone o hay que, digamos, intentar luchar, pero, pero tomando ciertos recreos o ciertas pausas o ciertos descansos, porque si no se vuelve imposible. O ver si está el deseo de uno ahí también. En un momento fue bueno, cuando me senté y dije, bueno, tengo que hacer el cambio de DNI, y vi todos los cambios, dije, ¿para quién? ¿Cuáles quiero yo? Claro. Ni siquiera teníamos margen para tener una identidad no binaria en el documento, yo tampoco la quiero, la identidad no binaria que figura. Claro. Preferiría que no exista, tenés que elegir un nombre, tampoco sabía qué nombre elegir, me dejé parte del nombre anterior, si por mí fuera yo quería masculinizarme y tener el nombre que tenía antes de mujer, no me interesaba. Claro, es como tenés que ir tuve negociando. Tuve que hacer algunas perfo como para decir, bueno, de hecho el nombre Máximo fue bien elegido para que sea bien masculino, para que en ese momento nadie me cuestione. Pero algunas las solté, porque también digo en la adultez, ¿no? Pero puede pasar en cualquier momento. Como que siempre pareciera que la persona trans nos tenemos que parecer lo más posible a una persona cis, y no, por algo soy una persona trans. Yo no sé si quiero parecerme tanto a eso. O no sé si quiero cambiar todo. Esa presión muchas veces está dentro del mismo colectivo. Sí, también. ¿No? Sí, también sucede eso. Bueno, y en tu libro también hablas me pareció súper interesante, la inyección de deseo entre la comunidad. O sea, ¿crees que, Mirá, que eso estamos conectados. Me quedé pensando. Esa palabra la tocaron en unas notas que hicimos para educar. Ajá. ¿Por qué te llamó ahí? No, porque me parece que está bueno pensar en potenciarnos a veces, porque el hecho de lo que veo siempre de las disidencias es que quizás se sienten solos, solas, y que eso cambia enormemente cuando se comparte y que es necesaria la fuerza de un otro, de un otre, para, por ejemplo, paternar, maternar, saternar, y que a veces por ahí me preguntaba, y con esto que leía de tu libro, cuántas personas dejarán de lado ese deseo por las dificultades quizás que a veces tenemos las disidencias y los obstáculos, ¿no? Entonces eso de inyectarle el deseo o de acompañar, de ayudar, no sé cómo lo pensás, pero me parece que está bueno, porque por ahí hay gente que resigna ese deseo de tener un hije o de lo que sea, no sé, que tenga que ver con las disidencias y que quizás lo ve como algo imposible. Sí, o sea, basado en hechos reales, ¿no? Porque nos han mutilado a las personas trans para que no tengamos descendencia. O sea, nos han condenado, esto que menciona Paul Preciado, a la infertilidad política. O sea, históricamente todavía, o sea, poder disponer de nuestros cuerpos trans y poder tener nuestra fertilidad es algo completamente disruptivo. ¿Crees que debería estar eso en la ley, que hay muchos vacíos legales, digamos, que en la ley de reproducción, o sea, no tienen en cuenta o no está presente el hecho de, no sé, de tener en cuenta estas cosas?
Mm, voy a hablar particularmente en las personas trans, ¿no? Sí. Porque después por ahí dentro de la comunidad LGBT también, pero en las personas trans en particular hay algo con la fertilidad que es bastante polémico. Por el hecho de lo que hacemos con nuestros cuerpos y el hecho de que la identidad está marcada por la genitalidad en este sistema, y que para ser una persona trans legalmente en otros lugares del mundo realmente tenés que hormonarte o Parecerte tenés más que, a lo o tenés binario. que no, tenés que dejar de lado tu capacidad fértil, Claro. ¿no? Que el impacto que tienen las hormonas en tu cuerpo no van a hacer uno firme un consentimiento donde más o menos dejas de lado tu fertilidad, lo cual tampoco es así, porque a nivel médico y de salud eso no está estudiado de esa forma. O sea, hay algo con respecto a una persona, hablando puntualmente de la hormonización, ¿no? Una persona Sí. que se hormona su cuerpo, Sí. donde el impacto de esa hormonización tiene un impacto negativo en tu capacidad de ser una persona fértil. Y también hay algo que tiene que ver con las mutilaciones genitales que tuvimos históricamente las personas trans para poder ser una persona válida en la sociedad. Entonces ahí nosotros, al menos personas trans, tenemos ya como históricamente una condena social de, bueno, o sea, podés acceder a esta identidad siempre y cuando vos dejes de lado tu fertilidad, ¿no? Con un costo muy elevado. Este es el costo que vos tenés que pagar, o sea, tenés que, tenés que operarte para la transición de género, o sea, la operación que espera la sociedad es la operación genital, o bueno, ya espera un modelo de cuerpo de trans, que también es válido si uno quiere, pero que ese cuerpo no es fértil para la persona, Claro. para poder ser legítimo, ¿no? Y el hecho puntual que sucede es que eso no es así. O sea, porque el impacto de las hormonas no es tal como dicen, y está hoy en día comprobado. Porque no, para ser trans no hay un modelo único de cuerpo. Claro. Porque nosotros tenemos una ley de avanzada para poder vivir nuestras identidades. Eso me parece Y porque muy tenemos valioso. derecho a formar familia. Entonces cuando la persona trans dice, yo además puedo tener con mi cuerpo, a mí me decían en su momento, bueno, también tranqui, podés adoptar. No quiero adoptar. Claro. Vos también podés adoptar. Claro. Poder elegir. No está mal adoptar, digo, ¿no? Pero yo puedo vincular el deseo con mi propio cuerpo. Claro, que no te limiten el deseo, que además es algo individual el deseo. Claro, en la avanzada, digamos, a nivel histórico, bueno, sí es verdad, cómo accede una lesbiana, un gay a tener familia, que esto ya lo tenemos en nuestros propios recorridos históricos dentro del colectivo, y es bueno, tienen que buscar un tercero, o algo le falta a esa pareja, ponele. Ahora, dos personas trans, por ejemplo, biológicamente pueden tener. Claro. Bueno, es que hijo. me parece súper interesante esto. Y eso es muy disruptivo. Ese mensaje. Porque siempre se ve la infertilidad dentro del colectivo, ¿no? O bueno, pobre, va a tener que adoptar. Y de repente no pasa eso. Claro. De repente armamos familias de otra forma. De repente la persona trans puede tener ¿Crees gestar. que es parte de repente de... puede tener un método ropa. De repente... Pero no es casual que eso se transmita de esa manera. O sea, será parte del sistema heterosis que sea Hay algo también de la perversión, digamos, en nuestro lamentable memoria que tenemos, dolorosa dentro de nuestra propia comunidad, que nos han condenado a estar por fuera de las infancias, como que nosotros somos pervertidos y no tenemos que estar cerca de la infancia de ninguna forma. Ni como tía, ni como tío, ni como padre, es algo ni de como adulto, madre. que se arreglen, pero entre adultos. No se nos quiere cerca de las infancias. Claro. Eso creo que está más Y ahí, que cantado. y ahí nos limitan como... No hay una maestra jardinera travesti. Claro. O sea, yo era docente y lesbiana y ya era como que hay algo de esa libertad del cuerpo, libertad del deseo, libertad sexual, que está todo bien, pero que quede en tu ámbito privado. Con mis hijos no se metan. Y sobre todo, bueno, ahora yo digo con los míos tampoco, y decimos eso, pero sobre todo que quede fuera de la infancia. Sí. Como la cisnorma, la heteronorma en la infancia es tan fuerte, y por algo también es tan fuerte,
porque ¿qué pasaría si no fuera tan fuerte? ¿No? Porque algo vos lo tenés que marcar Claro. tan fuertemente es porque natural no tiene nada. Pero es tan fuerte que de repente, que esto hablábamos en su momento con mi psico también, dice, bueno, pero a la escuela, si vamos al caso, se va a aprender el género, básicamente. En los primeros años, ¿qué aprendes? El género, sobre todo. ¿Cuántas cosas más aprendes? A colgar la mochila, lavarte las manos y que sos nena, nene y hasta ahí. No se nos quiere en esos ámbitos. Claro. Entonces, de repente, yo creo que cuando de repente, en el caso puntual de lo que es la paternidad trans, una persona trans se puede proyectar como papá trans, se puede proyectar como madre travesti y lo ve, y no es, bueno, porque pude acceder a una adopción, no, lo hice con mi cuerpo, mis gametos sirven, mi cuerpo es fértil. Eso genera todo un deseo de poder hacerlo por mi propia cuenta también, que no estaba en ese momento. O sea, se acercaban de repente muchos pibes, sobre todo masculinidades trans, che, yo quiero esto que hiciste vos. O sea, si vos lo lograste, yo también puedo. O sea, por eso es tan importante. Pero hasta que no lo ves, no pensás que puede suceder. Claro. A mí me decían incluso que no iba a suceder. O sea, me decían, no, pero yo no voy a poder hacer el método que vos hiciste porque yo hace 3 años que me estoy hormonando. Y tenemos personas conocidas que con más años de hormonización pudieron tener el mismo método. Claro. Bueno, por eso pensaba, ¿no? Qué importante transmitir, juntarse. O sea, estuviste hace poco en el Congreso de Uruguay, no sé si querés contar esa experiencia. Ahí estuvimos, sí, con un compañero que es quien cierra el libro, que es Ian, que él es un papá gestante. Nosotros medio como que improvisadamente nos fuimos separando por métodos de reproducción, ¿no? Porque, o sea, somos papá trans, creamos una afiliación, ¿no? Que es la paternidad trans. No todos criamos sin género impuesto. Algunas personas trans crían en el binario y algunas personas trans se identifican en términos binarios. Yo no. Y nos respetamos cada uno en su... Ian es una persona que lo conozco a través de un conversatorio porque él me convoca en su momento a hacer una charla sobre paternidad trans y esto pasó mucho y sigue sucediendo por suerte. Cuando mencionamos la paternidad trans, otras personas quieren ver esto que me pasaba a mí antes, que decía, che, no sé cómo construir ese deseo, no tengo palabra, ahora hay una palabra o varias. Claro. Y lo puedo empezar a ver y puedo empezar a ver los métodos, pero hasta que no veo que eso funcionó, pareciera que no existiera. Y cuando yo lo conozco a él, que con él estuvimos en Uruguay, en un congreso de estudios feministas del sur, hace muy poquito, él me dice, yo cuando te vi, tuve este deseo, pero lo tuve porque te vi. Y porque vi, ahí en el libro también en la entrevista a Rubén, que es un papá gestante de España, que más o menos por la misma época también él estaba militando su deseo en España, diciendo soy trans, quiero y puedo gestar a mi hijo, y él es dula también, o sea, es acompañante. Y bueno, yo por método ropa y otras personas que lo hicieron por otros métodos, y fue como que nos fuimos juntando todos en la red de paternidad trans y empezamos a ver que cada uno podía construirlo bajo la misma identidad filiatoria que decimos hoy. Qué bueno. Con él estuvimos en Uruguay presentando 2 ponencias. Con él somos capacitadores, estamos moviendo capacitaciones también a través de nuestras cuentas. ¿Y están con algunos proyectos ahora? Sí, no sé si querés contar. Nosotros en general somos activistas, tuvimos mucha incidencia a través de nuestras redes sociales. Sobre todo en la época de pandemia, movimos mucho, por eso también dejar un producto a nivel literario, poder tener un registro, ya nos dio una avanzada, conformar nuestra red de paternidad nos dio otra avanzada. Y hoy en día nos potenciamos más en el ámbito de las capacitaciones, poder tener nuestras cuentas de Instagram, sobre todo donde más movemos. ¿Querés nombrarlas? La mía en particular es máximo_papatrans. Ya nos pusimos en el algoritmo papá trans y con él tenemos una que es 2 papás trans, que ahí movemos todo lo que son capacitaciones. Perfecto. Y ahí quienes tengan alguna duda, alguna consulta, les pueden escribir. Sí, claro, sí. Buenísimo. Sí, tenemos nuestros mails ahí y vamos haciendo diferentes capacitaciones sobre lo que es educación, salud y bueno, el ámbito de salud mental también.
poder potenciarnos. Él es biólogo, yo soy trabajador social, vamos haciendo las capacitaciones. Y en el Congreso pudimos compartir, o sea, coloquios sobre todo lo que es fertilidad, sobre deseo, corporalidades. Y nada, pudimos trabajar sobre todo con obstetras, con dulas. Digo, hasta que no nos ven, pareciera que no existe, pero venimos ya con un recorrido. Y entonces eso ya es como que, bueno, no partimos de cero. Creo que también en el libro lo menciono esto, ¿no? Antes de la llegada al mundo de mi hija, obviamente, antes de tener a nuestros hijos, nuestros deseos ya estaban, les faltaba palabra. Y de repente a mí me pasaba de reclamar mucho en los círculos de mujeres gestantes, que nos nombren con nuestras identidades, que quizás no éramos mujeres y que realmente necesitábamos. Y siempre era, bueno, no, pero todavía no, pero es nuevo, pero tené paciencia, qué sé yo. Pero de repente cuando nace mi hija, y cuando empezamos a tener nuestras gestaciones, y cuando empezamos todos se apuraron a cambiar todo rápido, bueno, pongamos la X, pongamos la O. Digo, bueno, está bien, digo, fue como, che, tenía que suceder esto, tenían que ver que podemos, bueno, sí, ahora ya es un hecho. Ya hay varones que están gestando con embarazos múltiples, varones trans que hicimos método ropa, digo, ya no hay manera de que nos... Y estamos en condiciones de poder capacitar ya con una historia, digo, no empezar de cero todo el tiempo para que otros no pasen lo que hemos pasado en estos últimos años. Tal cual. Bueno, ya estamos terminando la entrevista, quería agradecerte mucho y además preguntarte si querés decir algo que te gustaría, ¿no? También agregar, que te parezca importante. No, o sea, más que nada, no, yo te agradezco a vos, o sea, poder el espacio y poder, nada. Yo creo que leernos es una forma de escucharnos. Me parece que todos los materiales que podamos tener, de escucharnos en el sentido amplio, ¿no? De escucharnos a nosotros y que otro también nos escuche. Me gusta esa idea del libro, de poder, o sea, leer a un amigo, a un activista. Digo, estoy escuchándolo de otra forma. Sí. Y yo también me escuché en el proceso de poder escribir. Y eso se nota en tu libro. Bueno, muchas gracias. A vos.